Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar un poco de las afectaciones en los suelos por medio de la basura. Mi equipo está conformado por Carlos Alberto Chávez, Bruno Sánchez Sevilla y yo, Sebastián Pichardo Mendoza. La exposición va a ir enfocada a mencionar únicamente las afectaciones en sí, debido a que por temas de tiempo tampoco podemos explayarnos bastante. Bueno, empezando porque en el día a día nosotros podemos estar caminando por el suelo sin darle un segundo pensamiento a el lugar en el que estamos moviéndonos, viéndolo únicamente como si fuera tierra o suciedad, cuando en realidad es el lugar en el que todas nuestras construcciones, tanto los puentes, cimentaciones, casas, edificios, se encuentran suspendidos o se encuentran apoyados. Primero debemos de definir un suelo. Según Calter, Sagi y Juárez Vadillo, un suelo es la acumulación de partículas sólidas debido a la desintegración de rocas. Esto es sumamente interesante debido a que la gran mayoría de los estudios que se realizan van enfocados en la mecánica de suelos, siendo que en esta se busca evaluar las leyes físicas para sedimentos o acumulaciones de partículas sólidas, tal como lo estaba mencionando. Con el crecimiento de las poblaciones humanas, también ha aumentado la cantidad de desecho que nosotros debemos de disponer a la naturaleza para tener cierto grado de salubridad en nuestras poblaciones. Por ello es que con el paso del tiempo también ha aumentado la cantidad de basura que nosotros hemos dejado en el medio ambiente, generando afectaciones tanto a la vida en general como al suelo, que vendría siendo el tema que vamos a tocar hoy, generándose así una crisis en la que nosotros estamos afectando tanto la salud pública como el medio ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos, por lo que es sumamente interesante conocer cómo afecta esto a lo que nos compete, los suelos. Y así es como la ingeniería con el paso del tiempo le ha dado solución a nuestros problemas, siendo que en un principio, cuando recién se estaban empezando a realizar estos vertederos, la basura se colocaba directamente sobre el suelo, generando grandes afectaciones que más tarde les vamos a explicar un poco. Siendo que no fue hasta 1970 que se empezaron a colocar las primeras barreras físicas entre el suelo y la basura que se le colocaba encima a los rellenos sanitarios, para de esa manera intentar por lo menos evitar que los contaminantes se mezclaran con el suelo, generando los grandes efectos que vamos a ver a continuación. Desde la década de 1980 que se ha dejado de tomar este tipo de barreras que únicamente eran como un estilo lona, para empezar a realizar recubrimientos de arcilla compactada, la cual se creía que eran inmutables, pero como vamos a ver a continuación no es así, y realmente con el proceso que se lleva a lo largo del tiempo con el contacto de la basura es que sus propiedades van cambiando, generando que lo que en un principio era impermeable, o por lo menos que tenía una muy baja capacidad de permeabilidad de los desechos, con el paso del tiempo se va cambiando sus propiedades químicas y físicas y generando diferentes tipos de contaminación, siendo que el objetivo de este análisis es evaluar y dar un panorama bastante superficial de la manera en que los contaminantes afectan la estructura, la expansión y la resistencia de los suelos, para así conocer el proceso que se lleva a cabo y cómo afecta al suelo que se encuentra justo debajo de donde nosotros dejamos nuestros desperdicios o desechos, siendo que este es un tema sumamente importante debido a que, como ya se les había mencionado antes, el suelo es el punto donde todas nuestras estructuras terminan cimentadas, y si no tenemos un suelo en buenas condiciones, nuestras estructuras en general van a fallar. Ahora bien, si vamos a hablar de contaminación del suelo con basura, es muy importante hablar de los lixiviados, que en realidad es el gran protagonista aquí.
Se trata de un líquido que se produce dentro de un relleno sanitario cuando los residuos sólidos se degradan y sus componentes líquidos se mezclan con el agua que se infiltra desde la superficie. No es solamente agua sucia, ordinaria, es un cóctel químico que contiene materia orgánica disuelta, metales pesados, sustancias inorgánicas y compuestos xenobióticos. Su composición exacta varía con la edad del relleno, el tipo de residuos depositados y las condiciones climáticas del sitio. Y dicha composición cambia con el tiempo. Según la clasificación propuesta por Nigo y sus colaboradores en 2009, los rellenos jóvenes con menos de 5 años producen lixiviados ácidos con un pH inferior a 6.5 y altas concentraciones de ácidos grasos volátiles. Conforme el relleno madura y supera los 10 años, el lixiviado se vuelve alcalino con un pH mayor a 7.5 y dominan los ácidos húmicos y fúlvicos. Esta evolución importa porque el nivel de pH determina el tipo y velocidad del daño que el lixiviado provocará al suelo. El mecanismo de daño más crítico ocurre a nivel microscópico, cuando el lixiviado penetra los poros de la arcilla y circula a través de su red. Los iones disueltos que lleva consigo entran en contacto directo con la superficie de las partículas arcillosas. Estas partículas están rodeadas por lo que se conoce como la doble capa difusa, que es una nube de cargas eléctricas que normalmente mantiene las partículas separadas entre sí. Los cationes monovalentes y divalentes del lixiviado comprimen el espesor de esa capa, reduciendo las fuerzas de repulsión que mantienen al suelo estable. Esto, de acuerdo a Norusi en su estudio de 2022, es el detonante prácticamente de todos los cambios mecánicos que vienen después. Una vez que estas fuerzas repulsivas se reducen, ocurre la floculación. Aquí las partículas arcillosas ya no se repelen entre sí, se agrupan en grados más gruesos y menos organizados, dejando espacios mucho más grandes entre ellos. Esto transforma la estructura interna del suelo, donde antes había una red fina y densa de poros pequeños, ahora hay canales abiertos, por donde el agua y los contaminantes pueden moverse libremente. El suelo, que debía ser una barrera casi impermeable, se convierte ahora en un medio permeable. Y ese cambio estructural es el que desencadenará los problemas de resistencia y estabilidad que veremos a lo largo del siguiente bloque. Ahora, el pH del lixiviado controla directamente la velocidad de este daño. Cuando el lixiviado es ácido, puede disolver los minerales cementantes naturales que le daban cohesión al suelo, ampliando sus poros. La consecuencia es que la conductividad hidráulica, que es la facilidad con la que el agua atraviesa el suelo, puede aumentar hasta un 87% respecto a un suelo no contaminado. Esto de acuerdo nuevamente al estudio de Norusi en 2022. Eso significa que los contaminantes descienden mucho más rápido hacia las capas profundas y hacia el agua subterránea. Esto amplía bastante el radio del daño que va más allá del relleno sanitario. En el caso opuesto, un lixiviado alcalino provoca que los poros se vuelvan más pequeños y uniformes, reduciendo la conductividad hidráulica hasta en un 47%. Por esto no debe interpretarse como una mejora. La alteración
Para continuar debemos de hablar un poco de lo que vendrían siendo las propiedades índice, las cuales son las que nos permiten identificar a los suelos, ya sea como una arcilla, un limo o una arena, siendo que estas dependen tanto de su granulometría, que vendría siendo el tamaño que tiene de sus partículas, así como de sus propiedades o características que obtiene debido a cierto porcentaje de humedad que tenga el suelo, siendo que en base a estos factores podemos saber si se trata, por ejemplo, de una arena o de una arcilla que va a ser sumamente compresible o no. Entonces, todo esto nos permite identificar al suelo, así como obtener qué grado de plasticidad tiene, siendo que la plasticidad es la capacidad de un suelo para deformarse en la aplicación de una carga sin romperse. Y dentro de todo esto afectan diferentes factores químicos, como vendrían siendo los diferentes enlaces iónicos. Por ejemplo, al interactuar con lixiviados, que como ya se ha mencionado antes, es el producto de la degradación de nuestros desechos sólidos, en conjunto también con la filtración por lluvias y otros tipos de corrientes hidrológicas, el suelo tiende a disminuir su límite líquido, sobre todo en arcillas altamente compresibles, por lo que debido a esto, cuando tenemos esta interacción entre el lixiviado y el suelo, las partículas de nuestro suelo pierden su capacidad de retener el agua que está absorbida dentro de las propias partículas. Reduce de gran manera su capacidad de carga, por lo que eso vuelve al suelo en cuestión mucho más frágil y a su vez reduce su capacidad estructural, por lo que es más propenso a presentar fallas estructurales si utilizáramos ese suelo para una cimentación. También cabe mencionar que, como se había dicho previamente en la granulometría, que es sumamente importante para la identificación de suelos, en este tipo de suelos que ya son contaminados por lixiviados, podemos darnos cuenta de que presentan comportamientos que no podrían ser posibles observarlos en una arcilla, por ejemplo, que uno podría esperar que tenga su comportamiento normal con cohesión y ese tipo de propiedades físicas, pero debido a la presencia del lixiviado en realidad se termina comportando como una arena o un limo. Entonces, esto es debido a que con la presencia del lixiviado se empiezan a agrupar entre sí las partículas, generándose así grumos que ya no representan las características que uno podría esperar de una arcilla, por ejemplo, y esa vendría siendo. Y como otra de las propiedades sumamente importantes de conocer de un suelo, tenemos su gravedad específica, la cual es la relación entre el peso volumétrico de un suelo en relación al agua. Esto nos permite conocer qué tan denso es un suelo. Al momento de que nosotros le agregamos un lixiviado al suelo, podemos darnos cuenta de que este se hincha. Aparentemente su volumen aumenta, pero en realidad lo que está pasando es que el lixiviado está empujando al suelo, generando más vacíos dentro del mismo, y por lo tanto el peso, la gravedad específica del suelo termina reduciéndose, por lo que eso genera que tengamos suelos mucho menos resistentes en comparación a un suelo en su estado saludable, sin una intervención del lixiviado. Por lo que es sumamente importante este parámetro al momento de calcular nuestras cimentaciones en caso de que tuviéramos un suelo de este tipo. Ahora bien, para entender cómo el lixiviado destruye la resistencia al suelo, hay que partir de la ecuación de Mohr-Coulomb. Esta ecuación nos dice que la resistencia al corte de un suelo, es decir, su capacidad para evitar que las partículas se deslicen entre sí, depende de dos parámetros. El primero, la cohesión, que es la atracción natural entre partículas, en este caso de la arcilla, y el ángulo de fricción interna, que depende principalmente de la rugosidad y la forma de las partículas. Estos son principalmente los dos valores que el lixiviado ataca. Entender cómo los altera, cómo los afecta a los lixiviados, es entender
porque un suelo contaminado puede colapsar bajo cargas que en situaciones normales o no contaminadas debería de tolerar sin ningún problema. Para entender esto también es importante irnos a la evidencia experimental. De acuerdo con el experimento realizado por Wan y sus colaboradores en 2002, ellos estudiaron arcillas extraídas de rellenos con más de 20 años de exposición y encontraron que la exposición prolongada al lixiviado reduce los minerales arcillosos expansivos, que son los responsables directos de la cohesión. En ensayos de corte directo, la cohesión disminuyó en un promedio de un 39.8% respecto a muestras no contaminadas, mientras que el ángulo de fricción aumentó en un 39.4%. Este aumento, sin embargo, no debe verse como una mejora, es consecuencia directa de la pérdida de partículas finas de arcilla. Al haber menos arcilla, el comportamiento mecánico se desplaza hacia estratos más gruesos y menos capaces de mantener su forma bajo carga. El segundo mecanismo de falla es la pérdida de esfuerzo efectivo. Terzaghi estableció que la resistencia al corte no depende del esfuerzo total aplicado sobre el suelo, sino del esfuerzo efectivo, o sea, la diferencia entre el esfuerzo total y la presión del agua en los poros. Si la presión de poros sube, el esfuerzo efectivo baja y con él la resistencia. En rellenos sanitarios, un estudio realizado por Norusi en 2022 documentaron que el lixiviado puede acumularse hasta alcanzar niveles hidrostáticos entre 50 y 80 metros de altura, generando esto presiones enormes entre las capas de arcilla inferiores. Aunque el peso de los residuos sigue actuando, esta presión ya por sí, la presión interna cancela casi por completo la resistencia disponible. A estos factores además hay que sumarle otro factor, que es el biogás, que lo provoca la descomposición de la materia orgánica dentro del relleno, que a su vez produce metano y dióxido de carbono. Cuando estos gases no pueden escapar libremente, se acumulan en los poros del suelo y elevan aún más la presión interna. El efecto es el mismo que el lixiviado acumulado, o sea, que el del lixiviado acumulado. Reduce el esfuerzo efectivo. Bajo estas condiciones combinadas, donde el lixiviado saturando el suelo y biogás atrapado en los poros, el esfuerzo efectivo puede caer prácticamente a cero y el suelo pierde la capacidad de sostenerse a sí mismo frente a cualquier sobrecarga adicional. El último efecto es el aumento de compresibilidad. Nuevamente, Wan en su estudio 2022 realizaron análisis microestructurales mediante porosimetría por intrusión de mercurio y encontraron que el lixiviado produce un aumento del 132% en macroporos y una reducción de 14.4 en microporos. Los grandes espacios entre agregados colapsan fácilmente bajo carga porque ya no están sostenidos por la red de minerales expansivos que el lixiviado destruyó. El resultado práctico es un suelo que no se deforma de manera uniforme cuando es cargado. Esto genera asentamientos diferenciales que se manifiestan como grietas en pavimentos y muros o como inestabilidad en taludes y terraplenes. Y aquí el suelo, que debería ser el punto más fuerte del sistema, se vuelve más débil. La evidencia científica es global. En las notas de la Conferencia Geotécnica de la India 2020, la cual tuvo lugar en la Universidad de Andhra, expone un artículo sobre el efecto de los lixiviados sintéticos sobre el cambio de volumen de una arcilla compactada. Dicho suelo expansivo fue obtenido del lago de Wellington en Tiruchirappalli y la muestra fue secada al aire libre, pulverizada, tamizada por una malla de 2 milímetros antes de su uso. Por otra parte, el lixiviado utilizado en el estudio se obtuvo de 2 vertederos distintos. Las muestras fueron almacenadas en recipientes estériles, colocadas en recipientes de polipropileno para evitar el contacto de la muestra con el aire.
Además, se sintetizó un lixiviado para poder replicar este experimento en un futuro. Y los resultados fueron contundentes. El suelo expuesto a los lixiviados presentó un cambio de volumen menor en comparación a la expansión con agua sintética. Es decir, considerando únicamente la expansión a corto plazo, una arcilla compactada presenta un menor índice de expansión o hinchamiento prematuro con lixiviado a que con agua destilada, aproximadamente un 20% menos. Del mismo modo, el estudio presenta el índice de expansión por inundación, en el cual se interpreta como el porcentaje de hinchamiento de una muestra a lo largo del tiempo en condición saturada, existiendo un porcentaje menor de expansión al sumergir el suelo lixiviado en vez de agua destilada en un rango de 2 al 5%. Cabe recalcar que dichas pruebas de laboratorio siguen los procedimientos expuestos en la normativa india IS 2720, la cual expresa los métodos de ensayo para suelos y es formulada por el Bureau of Indian Standards. Por otra parte, un estudio realizado en la ciudad de Chibi, China, en 2022, reporta los resultados de ensayos realizados en arcillas expuestas a lixiviados de un antiguo vertedero de esta ciudad. El vertedero fue utilizado en la década de los 90 con una estratigrafía de 5 capas. En la primera es una capa de arcilla para tapar la basura, la segunda capa es suelo con basura orgánica, textiles, pedazos de cerámica. La tercera capa es arcilla compactada, la cual imita el contacto con la basura. La cuarta capa es la que está expuesta a los lixiviados y la última capa igualmente está expuesta a lixiviados, pero en una menor cantidad debido a la infiltración de estos. El estudio de Wong y su equipo utilizó porosimetría de intrusión de mercurio para ver lo invisible. Se encontró un aumento de 132% en macroporos y una reducción del 14.4% en los microporos tras 20 años de contaminación. Además, en pruebas de corte directo, la arcilla presenta una reducción del 39.8% en cohesión a un gran tiempo de exposición por lixiviados, como es en la capa número 3 descrita anteriormente. Por otra parte, el ángulo de fricción interna aumenta en esta capa respecto a una exposición de menor tiempo en la capa 4, es decir, que la capa número 3 tiene un ángulo de fricción mayor debido a la larga exposición por los lixiviados. Por otra parte, la conductividad hidráulica de las muestras consolidadas presenta un incremento en la permeabilidad de las arcillas expuestas a mayor tiempo de lixiviados. Otra vez, es decir, una arcilla con mayor tiempo de exposición a lixiviados aumenta el volumen de vacíos entre las partículas y por consecuente su permeabilidad. Finalmente, ¿qué significa esto para nosotros? La pérdida de cohesión y el aumento de la compresibilidad son directamente asentamientos diferenciales en construcciones. Estos movimientos desiguales del terreno son los que parten los cimientos, agrietan los muros de nuestras casas, escuelas y hospitales. Además, no solamente edificaciones, en vías de comunicación como son caminos, carreteras, avenidas, el riesgo de inestabilidad de taludes se dispara. Los deslaves provocados por el aumento de presión de poros pueden enterrar infraestructuras y poner en riesgo las vidas humanas. Sin embargo, hay esperanza en la tecnología actual. La bioremediación, específicamente la precipitación de carbono de calcio, y ante estas problemáticas que hemos desarrollado, la tecnología de hoy en día ha permitido distintas soluciones. La bioremediación, específicamente la precipitación de carbono de calcio inducida microbianamente o MICP por sus siglas, puede restaurar la cementación de las partículas y recuperar la cohesión perdida. También los geosintéticos actúan como el refuerzo que compensa la debilidad de las arcillas naturales, y no únicamente de las arcillas, sino cualquier otro tipo de suelo, garantizando el confinamiento de estos contaminantes para evitar su propagación en el suelo
además de la estabilidad del terreno. En conclusión, la evidencia científica es contundente. El suelo en el que construimos nuestras ciudades pierde su identidad y su competencia mecánica En conclusión, la evidencia científica es contundente. El suelo sobre el cual construimos nuestras ciudades pierde su identidad y su competencia mecánica al mezclarse con desechos orgánicos, más específicamente con lixiviados. Entonces, gestionar nuestra basura ya no es un tema simplemente de estética o de ecología o sustentabilidad, es un tema de seguridad estructural. No cuidar nuestros suelos hoy es socavar los cimientos de la ciudad que queremos construir mañana, o de nuestra futura casa, o de nuestro futuro hospital o escuela. Hay que garantizar la integridad del suelo para poder garantizar nuestro futuro.